Hoy se ha dado a conocer un nuevo informe de la crisis por la que atraviesa Venezuela, luego de las cuestionadas elecciones del 28 de julio. Se trata de El Libro Negro de la Dictadura 2024. Un documento realizado por distintas organizaciones, en cabeza de la Organización de Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento. Este grupo de ONG respaldó con el material compartido por la sociedad civil, videos, fotografías que circularon por medio de las redes sociales y han servido como soporte de la investigación. Ha sido un esfuerzo unitario de documentación sobre la situación venezolana. Ha sido realizado por organizaciones no gubernamentales en el terreno, en condición de cierre del espacio cívico y con la represión que se ha tenido. La situación de los derechos humanos en Venezuela antes, durante y después del proceso electoral del 28 de julio del 2024, con los principales patrones de abuso de poder que ya verán ustedes cómo se repiten. El relato de cómo se persiste en el delito contra la humanidad de persecución política, se promueve el terrorismo de Estado y se ha instaurado un régimen de excepción en Venezuela. ¿Qué dice este informe? Quiero presentarle una síntesis de las cifras que trae este informe, que tiene como subtítulo, como ya lo mencioné, El Libro Negro de la Dictadura 2024. Julián Ecuria está con nosotros y hablamos de estas cifras. Julián, comencemos con los incidentes relacionados con la libertad de expresión. Buena tarde para ti. Y Dania, así es. Revisemos en primer lugar las violaciones a la libertad de expresión ocurridas antes del 28 de julio en Venezuela. Lo vemos en gráfica. Son 25 personas detenidas por informar antes del 28 de julio. Y también 58 sitios web y portales que fueron bloqueados por el régimen de Nicolás Maduro y se presentaron 98 denuncias de violaciones a la libertad de expresión. Ahora también revisemos lo que fueron las protestas y movilizaciones antes del 28 de julio. Se habla que durante el primer semestre se registraron un total de 2.383 protestas. De ellas, el 56% fueron por derechos económicos y sociales. Solo en el mes de julio se presentaron 1.311 movilizaciones y el 90% de ellas fueron por demandas de derechos civiles y políticos. Y Dania. Julián, ¿qué dice este libro negro de la dictadura en relación a las detenciones? Y Dania, hablemos primero sobre lo sucedido antes del 28 de julio, ya que reportan que al menos 169 personas fueron detenidas por razones políticas en el país. Adicional a eso, 49 personas detenidas y 24 establecimientos sancionados por suministrar bienes y servicios a la campaña del opositor Edmundo González Urrutia. Además de eso, hablan de violación del derecho al asilo. Recordemos que en este momento hay 6 personas refugiadas pertenecientes a 20 Venezuela en la Embajada de Argentina. Y sobre las irregularidades electorales, ¿qué mencionan sobre la jornada del 28 de julio? Y Daniela, mire, el informe detalla sobre varias irregularidades ocurridas durante el 28 de julio. Revisemos las más importantes. En primer lugar, hablan de que el 35% de los electores esperó menos de una hora para sufragar, mientras que el 30,4% esperó entre 1 y 2 horas para poder ejercer su derecho al voto. Entre el 33 y el 22% de los centros electorales se observó el uso de recursos públicos para la movilización de electores. También detallan que entre el 24 y el 44% de los centros se permitió la presencia de testigos en los actos de escrutinio. Y por último, en el 30,5% de los centros se le negó la entrada
de copias de las actas a los testigos, es decir, esas mismas actas que hablaba tanto la oposición para poder verificar lo que realmente sucedió el 28 de julio. Ahora también veamos los actos de represión ocurridos durante la jornada. 20 situaciones lesivas al derecho a la libertad de expresión e información. También hablan de 86 actuaciones de grupos de personas armadas afectas al oficialismo. Esto en 17 estados que dejaron 8 personas heridas de bala y una persona asesinada. Y Dani. Como vemos, es un informe detallado, con cifras que nos permiten entender la gravedad de la situación, sobre todo para aquellas personas que aún pretenden ignorarlo. Julián, por último, ¿qué cifras maneja sobre lo que aconteció tras las elecciones de ese 28 de julio? Es decir, el 29, el 30... Y Dania, mire, lo que hemos reportado en las últimas semanas, detenciones arbitrarias, represión y muerte. Pero veamos esas cifras en total. Se habla, y quiero citar una frase primero que todo del informe, porque ellos detallan que las autoridades ordenaron una represión masiva y feroz, las cuales dejaron estas cifras: 24 a 26 personas que perdieron la vida o fueron asesinadas por agentes del régimen venezolano. Y además, el régimen de Nicolás Maduro ordenó, escuche bien, la detención de más de 2.000 personas en territorio venezolano. Sin embargo, las ONGs reportaron que hasta el 29 de agosto, cifras que se pueden verificar y de personas que actualmente están detenidas, hay 1.590 apresiones. De ellos, el 86% son hombres y el 13,9% son mujeres. Ahora, revisemos otras de esas cifras que entrega cuanto a la represión, porque este es el mecanismo que utilizó el régimen de Nicolás Maduro para ejercer la represión. Se habla de desapariciones forzadas de corta duración, negativa a poder ser representados por sus abogados de confianza, aplicación masiva de la legislación contra el terrorismo, realización de audiencias virtuales en juicios sumarios, privación de libertad a adolescentes y personas con discapacidad. Recordemos, más de 100 adolescentes detenidos y 184 actuaciones de civiles armados, es decir, los colectivos chavistas. Mire, Dania, y este es el informe más completo que se ha presentado hasta el momento por las diversas ONGs que siguen con rigurosidad lo que acontece hoy en día en Venezuela y que demuestran la realidad que vive el país a causa del régimen de Nicolás Maduro. Gracias, Julián. Como usted señala, es un informe completo hecho en conjunto por varias organizaciones no gubernamentales que lo han presentado bajo este título, el libro negro de la dictadura. No hay una organización gubernamental que, digamos, se apropie del contenido, sobre todo por seguridad y por evitar represalias por parte del régimen. Y ya que finalizábamos con la cifra de adolescentes, la campaña por la liberación de los menores persiste. El hashtag Maduro secuestra niños sigue vigente y no podemos olvidarlo. Por cierto, que ayer Diosdado Cabello negaba que el gobierno detuviese y persiguiese a menores de edad. Escuchen. Nosotros no perseguimos a nadie. No secuestramos a nadie. No tenemos campamentos de jóvenes como en Estados Unidos para los jóvenes, los niños migrantes, que los separan de sus padres. No, eso no ocurre aquí en Venezuela. No ocurre aquí en Venezuela lo que ocurre en Israel, en Palestina, con los niños palestinos que hace Israel. Nosotros no hacemos nada de eso. Los niños y las niñas para nosotros son intocables, los amamos con el alma y estamos aquí para asegurarle a los niños y a las niñas de Venezuela un país en paz, sin fascismo, sin odio y sin irresponsables como la fascista terrorista María Corina Machado.